Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la comparativa entre dos palas de Bull Paddle, la Bull Paddle Explo y la Bull Paddle Icon. Dos palas que en principio llevan lo mismo, carbono 12K en las caras con la goma multi-EVA, pero que ahora veremos que son bastante distintas en pista. Antes de pasar con ello, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha dejado las palas para traer este vídeo. Yo recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento en cualquier compra en su web. Si empezamos por abajo, en ambos casos tenemos la misma cuerda de tipo soga con muñequera, que en las dos sale por un lateral del tapón, ya que podemos colocar en las dos palas los pesos del custom weight, tanto en la zona del tapón como en la zona de la cabeza. Para el puño tenemos el mismo puño de tamaño estándar en las dos y la primera diferencia ya la vamos a encontrar en la zona del corazón. Para la Explo tenemos los canales de aire del Air React Channel para mejorar la manejabilidad de la pala. Y en la Icon tenemos un concepto un poco diferente, según lo llama Bull Paddle, con estos brazos retorcidos. En las caras de la pala, como digo, las dos palas llevan carbono 12K acompañado de la goma multi-EVA y en ambos casos tenemos una rugosidad de tipo 3D leve, y en las dos también vamos a tener los Easy Vibes, los antivibradores, que vamos a tener tanto en la zona superior como en la zona inferior en las dos opciones. Ahora bien, en cuanto a dureza, sí que hay algo de diferencia entre una y otra. Yo la Explo la pondría en una dureza entre media y medio dura y la Icon la pondría un poquito más dura, ya dentro de esa dureza medio dura. Otra diferencia que tendríamos también sería la forma de la pala, que como vemos en la Explo tenemos una forma más geométrica que la que tenemos en la Icon, y también el patrón de agujereado, que en la Explo deja sin agujeros esa zona central y en la Icon tenemos un patrón de agujereado más simple. Y en cuanto a pesos y balances, la Explo tiene un rango de pesos desde 360 a 375 gramos, la que vamos a probar en el vídeo pesa 360 gramos justos tal cual está. Y en el caso de la Icon tiene un rango de pesos que va desde 370 a 375 según nos indica Bull Paddle, pero esta que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 363 gramos tal cual está. Y en cuanto a los balances de las palas, 26,2 centímetros para la Explo, 26,5 para la Icon. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las diferencias que he notado jugando con ellas en pista. Vale, voy a empezar primero en el fondo de pista con la Explo, vamos a ver qué tal, y vamos a ver la diferencia con la Icon. La Explo es una pala que yo pondría en una dureza que está entre media y medio dura. Como comenté ya en la review, es una pala que tiene un punto dulce un poquito más reducido del que quizás me esperaba al principio, y sobre todo diría que hay como dos zonas de golpeo. Con la zona del medio de la pala vamos a notar que sale un poquito más la bola, y cuando la damos con esta zona más alta que no tiene agujeros, la pala se vuelve más seca y ahí vas a notar que la bola sale algo menos, la tienes que empujar, pero que la pala te aporta muy buena sensación de control con este tacto seco, incluso jugando un poquito más rápido. Pasamos ahora con la Icon en el fondo de pista. Como hemos comentado antes, mismo carbono, misma goma, distinto molde y distinto patrón de agujereado, así que vamos a ver qué tal las diferencias. Ya la primera sensación que tengo con ella es que la pala es un pelín más cabezona que la Explo. Yo noto que me cabecea más, sobre todo cuando la voy a mover más rápido. Os diría que lo que más siento es que esta tiene un tacto que es un poquito menos seco que lo que tiene la Explo. Yo en esta noto que la bola entra menos en la cara de la pala, como que sale más rápida, la escupe más. Y con la Explo, al tener un tacto más seco, notar mejor la bola, con la Explo tengo mejor sensación de control que con esta. También siento que al igual que con la Explo, cuando la tocas fuera del punto dulce, la bola sale mucho menos y la pala se vuelve mucho más seca.
Pasando con las diferencias que he notado así en el fondo de pista, os diría que principalmente lo que he sentido es que la Explo es una pala que se mueve un poquito mejor, ya sea por el tema de ese rango de pesos algo más bajo o porque tiene el balance algo más bajo, pero sientes que al moverla rápido sufres algo menos con la manejabilidad que te da la Explo. En cambio la Icon la notas un poquito más cabezona, vas a notar que tienes que hacer a veces un poco más de gesto y esto te puede penalizar en algunas situaciones donde no llegas tan bien, sientes que a veces te puedes dejar la pala un poquito atrás, que la bola se levanta más de lo que quieres, pierdes un poco más de control. Luego os diría que son dos palas que sinceramente a un ritmo medio y medio bajo no tienen una salida de bola muy alta. Ya sabéis que la goma de Bull Paddle, la goma Multi-EVA, no se caracteriza por ser una goma muy reactiva con mucha salida. Así que las dos opciones para mí nos van a pedir empujar y alargar los golpes a un ritmo medio y medio bajo. También vamos a notar que el punto dulce de ambas no es muy grande. En la Explo, como digo, se nota un poco la diferencia entre esas dos zonas de golpeo. Con la zona del medio que tiene agujeros sí que notas que sale un poquito más y con esta zona más alta, más seca, vas a notar que tienes que empujar tú la bola porque si no se te va a quedar muy fácil. Cosa que he notado con la Icon, al final tenemos un punto dulce que también está en esa zona media alta de la cara de la pala, no es muy grande, muy parecido al que tiene la Explo, tienes que golpear también con esa zona para notar que la bola sale bien, porque si le golpeas fuera te va a pasar lo mismo que con la Explo, notas que la pala se vuelve más seca y no tiene mucha salida de bola si golpeas en esa zona, es muy fácil dejar alguna bola muy corta. Y luego para mí la diferencia principal estaría un poco en ese comportamiento que nos dan las dos palas en el ritmo rápido cuando aplicamos algo de fuerza. Siento que con la Explo tengo mejor sensación de control, el tacto es algo más seco, la bola se siente algo más cuando aplico fuerza, como si entrara más en la cara de la pala, se me queda un poco más dentro. Y en el caso de la Icon sí que noto que la bola entra menos en la cara de la pala, en cuanto toca como que sale más rápido, la escupe antes, y esto también hace que ganes velocidad de bola más fácilmente. Siento que aplicando la misma fuerza con la Icon consigo más velocidad de bola, pero también siento que el control en ese ritmo rápido con la Icon es un poco peor, alguna bola se me ha escapado al cristal en cuanto aplicaba algo de fuerza por ese rebote un poquito más alto que tenemos en el ritmo rápido en comparación al de la Explo. Así que una vez visto esto vamos a pasar a la zona de mitad de pista. Bueno, aquí estamos viendo ya que la Icon sale bastante más que la Explo. La bola es mucho más ofensiva, te corre más haciendo lo mismo. Pensaba yo que me iba a flotar más la bola por el tema del rebote, pero la verdad es que no, ¿eh? Las sensaciones son bastante buenas. Algo que sí que diría de la Icon es que el punto dulce no es muy grande. Te va a pedir golpear con esa zona del punto dulce para notar que la bola sale bien.
Pasamos ahora con las diferencias que he notado en la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Lo primero diría que en el apartado de manejabilidad, como hemos comentado antes, la Explo es una pala que vamos a notar que se nos hace algo menos física, nos va a cansar menos el brazo, también por ese peso un poquito más bajo en el que suele venir la Explo. Y vamos a notar que es una pala que a ritmo medio y medio bajo nos va a aportar sobre todo mejor sensación de control. Sí que es verdad que os diría que en general esta nos va a pedir empujar más la bola para notar que sale profunda y sale rápida. Por otra parte, con la Icon he notado que al final vamos a tener un poquito más de ayuda por parte de la pala, algo más de salida de bola a ritmo medio y medio bajo aquí en zona de víbora y bandeja. Mi bola sale profunda sin tener que hacer mucho esfuerzo ni acompañar tanto. Y luego en ese ritmo más rápido he notado que la bola, como habréis visto, sale bastante más rápida en cuanto aplicas fuerza. Entonces os diría que es mejor opción la Icon si lo que quieres es más ayuda por parte de la pala para conseguir esa velocidad. Siento que al final es una pala con la que puedes ser bastante ofensivo, quizás de las que más aquí dentro de Bull Paddle, o por lo menos de las que más vamos a notar que nos ayudan, al igual que por ejemplo puede ser la Ionic Power. Luego aquí algo que creo que al final nos penaliza un poco con las dos es el tema del punto dulce. La Icon no tiene un punto dulce muy grande, entonces es una pala que se nos puede hacer un poquito más técnica, sobre todo a la hora de golpearle bien, ya que cuando golpeamos fuera de esa zona de punto dulce vamos a notar que la pala sale menos, es más seca y hay bastante diferencia entre golpearle bien y golpearle fuera de esa zona. Y con la Explo creo que al final es un poco la confianza que te aporta la pala con esas sensaciones cambiantes. Cuando la golpeas con la zona más alta creo que el control es muy bueno y puedes jugar muy firme, sin ese miedo a que la bola se te escape. Si quieres sentir más la bola, tener mejor sensación de control y te gusta jugar más firme, creo que con la Explo vas a tener mejores sensaciones, pero hay veces que de repente golpeas con esa zona más baja y también vas a notar que la pala despide bastante más que con esa zona más alta, y aquí ya el control no es tan bueno, porque al final pasas de que la pala sale menos y tienes menos rebote a que de repente tienes un poquito más, estás acostumbrado a otra cosa y esto hace que la bola se te escape algo más. Y aquí tengo que decir que en la zona de víbora y bandeja es la zona en la que más noto esa diferencia de las dos zonas de golpeo con la Explo, así que yo diría que si lo que quieres es un poco más de ayuda por parte de la pala para ser más ofensivo, te gusta que la pala te aporte ese puntito extra para que tú no tengas que acompañar tanto en el ritmo rápido para ganar velocidad de bola, creo que la Icon en ese sentido sí que te va a dar bastante más y vas a notar que haciendo lo mismo tu bola es bastante más ofensiva. La Explo yo la recomendaría más para un jugador ya que acelere bastante, que le guste notar mucho la bola cuando golpea y sobre todo quiera ese tacto seco, mejor sensación de control. Y una vez visto esto vamos a pasar a la zona de volea. Pasamos a la volea y empezamos como antes con la Explo. Creo que es una pala que aquí da muy buena sensación de control. Sí que es verdad que nos va a pedir, como he dicho, golpear bien con esa zona del punto dulce para notar que sale, porque si no alguna bola, como veis, que toco fuera del punto dulce, el segundo bote llega antes de tocar el cristal porque se queda bastante más corta. Creo que es una pala que se comporta mejor, sobre todo cuando empujo un poquito más la bola que cuando únicamente la pongo, ya que al ser una opción que no rebota tanto como otras palas, vamos a notar que el control en ataque sigue siendo bueno, incluso aplicando algo más de fuerza. Algo que también noto es que al final la Explo, cuando la tocas con la zona más alta, te da muy buena sensación de control, ya que, como digo, el tacto con esa zona es más seco, pero de repente la das con la zona del medio y notas que la pala sale mucho más. Para que veáis mejor la diferencia, zona alta y zona media. Pasamos ahora con la Icon en volea. La sensación que tengo es que la pala, el tacto es más como cuando golpeas con la Explo con la zona del medio, que sale más que con la parte alta. Pues con esta tenemos esas sensaciones, digamos, de forma continua. Vamos a notar que la bola corre más fácil con esta que con la Explo. Aplicando la misma fuerza notas que con la Icon tu bola corre más. También el notar un poquito más de balance en esta va a hacer que cuando busquemos jugar con algo más de peso estemos también algo más cómodos con la Icon que con la Explo. Algo que también noto es que cuando golpeo con la zona del punto dulce, con esta la bola sale un poquito más y es más difícil dejar alguna bola más corta
Con la Explo yo noto que cuando no le golpeo con la zona del centro, la bola se me queda más que con esta. Y luego buscando ser un poquito más ofensivos, como digo, con esta vamos a notar que la bola corre algo más que con la Explo. También os diría que el control en ataque es un poquito peor con esta. Al final tu bola sale más disparada, la notas menos a la hora de golpear y esto hace que el control en ataque quizás sea un poco peor que con la Explo. Pasando con las diferencias en sensaciones que he tenido en la zona de volea, os diría que la Explo es una pala que se mueve un poquito mejor que la Icon. Sobre todo lo vamos a notar en esos cambios de dirección un poquito más rápidos. También el tema del punto dulce, os diría que las dos no tienen un punto dulce muy amplio, como hemos comentado antes. Lo que pasa es que en la Explo para mí las sensaciones son un poco más cambiantes, podríamos decir. Con la zona más alta tienes mejor sensación de control, un tacto más seco, y con la zona más media notas que se escapa más la bola, sale un poquito más. En cambio con la Icon vamos a notar que las sensaciones son más como las que tenemos con la Explo, con la zona media, pero al final siempre nos va a dar las mismas sensaciones, misma sensación de salida todo el rato, y esto va a hacer que nuestras sensaciones no sean tan cambiantes como con la Explo, que en alguna ocasión de repente notamos que tenemos muy buen control y de repente en otra notamos que se nos escapa la bola fácilmente. Esto no me ha pasado con la Icon, creo que es una pala más predecible, aunque salga un poquito más. A ritmo medio y medio bajo siento que es una pala que nos va a pedir empujar menos la bola que la Explo, se siente menos seca, la pala es algo más reactiva, sale un pelín más a ritmo medio y medio bajo, nos va a ayudar a ganar profundidad de bola más fácilmente. Y luego en ese ritmo más alto también os diría que es una pala que nos va a ayudar a ganar más velocidad de bola fácilmente que la Explo. Siento que cuando le golpeas con esta zona más alta, la Explo sí que te va a dar mejor sensación de control que la Icon. Con la Icon es más fácil que se te escape la bola por ese rebote un poquito más alto. Pero también algo que creo que le viene muy bien a la Icon es que al final, al notarse el balance un poquito más alto aquí en la zona de volea, cuando buscamos acelerar, la punta ya nos va a tirar sola hacia abajo y esto hace que nuestra bola coja bien de peso, no flote tanto. Con la Explo tenemos que estar un poco más pendientes de esto cuando busquemos ser más ofensivos, ya que al final tenemos que aplicar más fuerza que con la Icon para notar que la bola corre y sale bien profunda, y también tenemos que tirar de esa punta hacia abajo para que la bola no nos flote, ya que esta, al ser algo más manejable, no estamos tan pendientes de eso a veces y he notado que con esta es más fácil que me flote la bola. Llegamos a la zona del remate y aquí supongo que se habrá visto ya un poco la diferencia entre una y otra. La Icon es una pala más potente, al final también debido a ese rebote más alto que nos va a dar la pala. Vamos a notar que cuando la tocamos bien, la pala nos va a ayudar a que la bola suba un poquito más, con más efecto rebote. Como digo, es una pala que se hace técnica, sobre todo en el aspecto del punto dulce. Nos va a pedir tocarla bien con esa zona del punto dulce para tener buenas sensaciones. Se nota bastante la diferencia entre golpearle bien y golpearle fuera, como hemos ido comentando. Con la Explo creo que es más fácil tocarla bien, porque al final es una pala que el punto dulce quizás aquí en la zona del remate no se nota tan pequeño como se nota con la Icon. Sí que vamos a notar que tenemos bastante menos ayuda por parte de la pala con la Explo. Ya vamos a tener que tener un buen nivel de técnica, acelerar bien por arriba para sacarle potencia, ya que siento que aquí lo que nos va a aportar es un tacto muy seco con el que sentimos muy bien la pelota a la hora de golpear. Vamos a tener esa buena sensación cuando la tocamos bien de que hemos golpeado bien a la bola, pero no vamos a tener tanta ayuda por parte de la pala para que la bola suba.
antigua. Así que aquí, si lo que nos fijamos es en potencia, sensaciones en remate, haciendo lo mismo, siento que con la Icon vas a tener una mejor respuesta y siento que tu bola va a subir un poquito más. Y por último, ya para finalizar, también tendríamos la diferencia del precio entre una y otra: 239 euros para la Bullpadel Explo actualmente, 209 euros para la Icon actualmente. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la comparativa entre estas dos palas de Bullpadel. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.